Así que vamos a empezar a definir qué es un punto cuántico, ¿vale? Porque es importante entender este concepto, porque probablemente lo subestimemos demasiado, no nos damos cuenta del grado de complejidad que tiene este tipo de materiales. El día de hoy les voy a compartir un poquito de qué tanto abarca este tipo de materiales para que se den cuenta por qué son tan interesantes. Cuando hablamos de las nanocosas, que es como yo le digo, pues tenemos diferentes tipos de materiales, ¿verdad? Ya sea los de 3D, que son nanopartículas, tienen formas de dona, de flores, etc. 2D se les apoda películas delgadas o para los físicos teóricos o los cuánticos, pues son quantum wells. 1D son nanoalambres, pueden ser nanotubos, nanofibras, nanorodillos, quantum wire o hilo cuántico también. Y bueno, los 0D, que son los que vamos a platicar, son los puntos cuánticos o estructuras de ultra baja dimensión. Podemos decirle también clústeres atómicos, pero bueno, ya iremos explicando por qué son tan interesantes estos materiales. Siempre nos han dicho de que la nano pues es de 1 por 10 a la menos 9 metros, pero hay que entender eso en dónde aplica porque no es un concepto que, si nosotros nos mantenemos a la vanguardia de estos conocimientos, debemos de entender que esto se va actualizando y se va depurando. Entonces eso es lo que me gustaría compartirles el día de hoy, que se lleven una idea clara y concreta de qué tipo de nanotecnología ustedes están desarrollando, porque probablemente no lo sabían, porque esto no es tan fácil encontrarlo en los libros, hay que reunir mucha información para construir eso. Ahora, los métodos de síntesis, pues hay físicos, hay químicos, y por ahí hay algunos sistemas o bioreactores que ya permiten la fabricación de este tipo de materiales de 0 dimensión, pero el rendimiento y el control de la estequiometría de la molécula está bastante limitado. Entonces todavía no es un método fiable, pero que sepan de que ya hay algunos avances por ahí. Sobre todo con estructuras biológicas como ADN o algunas estructuras también como enzimas que pueden ayudar a que se puedan empaquetar pequeños iones para formar clústeres atómicos de dimensiones muy pequeñas. En cuanto a técnicas, pues hay muchas, ya sea difracción de rayos X, SEM, pero de manera peculiar, si queremos trabajar con puntos cuánticos, debemos de trabajar con microscopía electrónica de transmisión para poderlos observar, ya sea sacar los detalles de la estructura fina o también la distancia interatómica, estructura cristalina a partir de difracción de electrones, las líneas de Kikuchi para saber cuáles son los planos y sobre todo las operaciones de simetría pertinentes. Y bueno, hay una palabrita por ahí que está muy de moda en las películas que le dicen nanorobot. Voy a tratar de explicar por qué ese concepto es tan sofisticado que ni siquiera las películas le hacen justificación a lo que estamos viendo en la televisión. Así que espero que les agrade bastante esta última parte. Por lo tanto, pues es complicado entender qué es la nano porque son un montón de cosas revueltas. Entonces, el día de hoy les voy a compartir una manera muy peculiar en la que nosotros en el INA estructuramos la información y sobre todo la desglosamos para que ustedes sepan qué nivel de conocimientos pueden llegar a desarrollar. Cuando hablamos de la nano, deben de entender que existen 5 generaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que existen 5 tecnologías de fabricación de nanomateriales. Por lo tanto, cuando ustedes trabajen con diferentes tipos de herramientas, pues van a llegar a darse cuenta que existen una gran variedad de este tipo de nanoestructuras. Ahora, si hablamos de nano de primera generación, pues nos vamos a dar cuenta de que existen una serie de condiciones. ¿Cómo es nano de primera generación? Si nosotros encontramos un método de fabricación, ya sea físico o químico, en donde garanticemos que se obtengan materiales entre 1 a 100 nanómetros, eso es nano de primera generación. Probablemente los que estudien nanotecnología pues estén más familiarizados con eso, porque ya se les hace normal de, bueno, tú reactivo A más reactivo B, agüita, le pones calorcito, controlas pH, presión, ahí como que le mueves tantito con una cosita que se llama agitador magnético y súper fácil obtenemos, súper fácil entre comillas, obtenemos este tipo de materiales. Ahora, si nosotros vamos a estar trabajando así, debemos de entender que un método de síntesis de nano de primera generación lleva años llegarlo a dominar
porque no son chilaquiles, como decimos acá en México. Es complicado llegar a determinar las condiciones adecuadas para que se vuelva reproducible al menos en un 90%. Entonces, toda la parte de formación de la carrera tiene que ver con esto, ¿ok? ¿Qué podemos hacer aquí? Pues hay un montón de materiales, ya sea estructuras orgánicas como liposomas o dendrímeros. También tenemos nanopartículas metálicas, también hay puntos cuánticos que serían materiales semiconductores, o están estructuras orgánicas a base de carbono como los fullerenos. Esto es la nano que ustedes van a aprender en el transcurso de su formación universitaria, ya sea licenciatura o ingeniería, y les recomendaría mucho que se especialicen al menos en una técnica de caracterización. Es importante que dominen esto para que sepan qué es lo que sigue, ¿ok? Por lo menos requieren 5 añitos para que dominen algún método de síntesis y sobre todo sepan las condiciones y los parámetros físico-químicos que es que ustedes llegan a manipular. Si vamos a platicar de nano de segunda generación, es cuando nosotros, ya que entendimos cómo es que se trabaja este método de síntesis, ahora lo que sigue es encontrar la manera de darles una aplicación. Entonces, ¿qué tipo de aplicaciones pueden existir? Pues ya sea que les demos aplicaciones para el área biomédica, como algún nanofluido para disipación de calor, por ejemplo, la hipertermia, resonancia magnética nuclear, pueden ser metamateriales, materiales piezoeléctricos, optoelectrónica, moletrónica, y de ahí nos podemos seguir a todas las disciplinas con las que converge la nano. Entonces, una vez que ustedes dominen ese método de síntesis, van a encontrarle alguna aplicación gracias a las propiedades que tienen. Si ustedes logran llegar hasta ese punto, están haciendo nanotecnología de segunda generación. Para eso, pues deben de hacer una formación mucho más especializada. Eso les va más o menos a dar una idea de que ya sea en maestría o doctorado, van a aprender esta segunda parte y un pedacito de la tercera, que es lo que vamos a ver ahorita. No está limitado a que ustedes se adelanten, por supuesto que no, pero también la correcta asimilación de estos conocimientos también lleva su tiempo porque no es sencillo dominar este tipo de tecnologías de fabricación. Si ustedes ya lograron esto, ya saben cómo es el método, ya saben para qué sirve el material, pues ahora pueden empezar a combinar otro tipo de técnicas de síntesis con otro tipo de materiales. Entonces, cuando ustedes quieran combinar propiedades para que formen algo que se llama nanosistema, ustedes pueden ir combinando diferentes tipos de estructuras, ya sea que agarre una estructura polimérica con un metal, o una cerámica con un semiconductor, o un metal con un polímero, o polímero con polímero, dependiendo de cómo combinen las propiedades, ustedes ya se van a especializar en esto, la funcionalización de materiales. Esto es lo que se conoce como nanofabricación, porque es muy importante entender esto. Hasta este punto ya no es tampoco tan fácil decir de, bueno, mezclo A con B y sale un nuevo sistema de reconocimiento molecular. Eso también lleva su tiempo, ¿ok? Ahora, ¿qué tipo de cositas pueden hacer aquí? Bueno, hasta acá es donde vamos a ver por primera vez lo que es nanofabricación, porque ya dominan y ya entienden un material de 0 a 100. Por lo tanto, ya lo pueden diseñar a como a ustedes pues les favorezca en su investigación. Esto lo podemos llegar a tomar en cuenta como arquitectura molecular, o si ustedes gustan también, hasta acá, hasta nano de tercera generación es cuando verdaderamente hacemos ingeniería en nanotecnología. ¿Eso qué quiere decir? Que ya diseñamos un material con propiedades específicas para que cumpla un cierto objetivo. Para esto ya requerimos pues infraestructura especializada, ultra alto vacío, ultra alta potencia, ultra alto billete, porque pues cuesta mucho los equipos que vamos a llegar a utilizar, no solamente de caracterización o de síntesis, sino de instrumentación. La parte de la preparación de la muestra, eso es algo que cuesta muchos años aprender y se tiene que ir dominando dependiendo de las herramientas que tengamos. Entonces, si queremos llegar a trabajar con un nanosistema, hay que avanzarle bastantito tiempo. ¿Como cuánto? De unos 10 a 15 años aproximadamente que ustedes necesitan para dominar la nano de tercera. Si ustedes ya son bien pro
ya se van a dedicar a la ciencia, ya terminaron su doctorado y 2 postdoc y ya se dieron cuenta que lo suyo es estar en la investigación, aquí es cuando uno empieza a hacer las cosas interesantes. ¿Cómo que interesantes? Y lo primero también es muy interesante. Cuando me refiero a interesantes es que aquí ustedes ya se meten con cosas o conocimientos de muy alto nivel. Esto es lo que nosotros estamos buscando todo el tiempo, esto es conocimiento de frontera. ¿Por qué es tan importante esta área? Porque de aquí es de donde salen las disciplinas que todas las demás, vamos a decirlo así, áreas o niveles de conocimiento van aterrizando. Si un estudiante de licenciatura aspira a ser un investigador, el investigador está en nano de cuarta o de quinta generación, que ahorita vamos a explicar, y de ahí ese investigador le explica a un alumno de doctorado, luego el de doctorado a maestría y luego de maestría a licenciatura. Esa cadenita es la que se empieza a construir, por eso hay que entender los niveles de conocimiento en la ciencia. Ahora, ¿qué tipo de ejemplos podemos llegar a platicar aquí? Bueno, pues una de las investigadoras más importantes en México que tenemos pues es la doctora Tessy López. Ella es una eminencia en el área de la nanomedicina. Ella tiene su propia empresa de bionanotecnología y regeneración también celular. Ya tiene algunas patentes para hacer la cura contra el cáncer. Ella misma padeció de esta enfermedad y gracias a que es una genio, es brillante, tuvo la oportunidad de tratarse y con unos resultados sobresalientes, excelentes. Yo les recomendaría mucho que se den una vuelta un día que estén aburridos, así que no tengan nada que hacer, que ya se aburran de jugar a Among Us, pueden irse a la UAM de Xochimilco para que conozcan a su grupo de investigación. Hay muchas personas que conocemos que están trabajando con ella y es una persona de primer nivel, fue nominada al premio Nobel, pero bueno, ¿qué más les puedo echar flores de la doctora Tessy? Yo creo que quien no la conoce en nano es porque o va empezando o quién sabe qué estará buscando porque es imposible que no conozcan a la doctora Tessy, ¿vale? Aquí, ¿qué va a pasar? Si ustedes ya son super pro, ya son investigadores de nivel internacional y ya tienen una trayectoria científica, ustedes ya pueden proponer sus propios mecanismos de transporte de nanopartículas, su propia teoría, sus propios cálculos. Y todo lo que ustedes digan se vuelve ley para todos los que están abajo de la cadenita de investigación. Así que este tipo de estrategia para poder hacer crecer el conocimiento, todavía no llegamos a los puntos cuánticos, eso es lo que quiero que se den cuenta. Nano de cuarta generación nos va a permitir entender cómo es que se integra un nanosistema. Por lo tanto, pues se requiere muchísimo tiempo. Ya somos postdoctores, ya nos fuimos a Europa, a Gringolandia, ya anduvimos recorriendo el mundo, conocimos a muchas personas, formamos alianzas, se reunieron recursos con diferentes instituciones a nivel internacional y eso nos va a permitir concretar este tipo de conocimientos. Por lo menos yo le calculo que se tienen que dedicar a esto unos 30 años para que ustedes puedan tener este nivel de intelecto, por decirlo así, este nivel o rigor académico. Yo con mucho cariño siempre les digo a este tipo de investigadores las vacas sagradas, porque de esa manera creo que las personas como que voltean a ver, ¿cómo que vaca sagrada? ¿Eso qué quiere decir? Porque a veces cuando decimos, no, pues es que él es profesor investigador, o es emérito, o es SNI 3, las personas a veces que no tienen un acercamiento a la ciencia, pues no comprenden muy bien con qué tipo de persona están tratando. Por eso es que de una manera muy, muy cariñosa les decimos así. Y bueno, qué gusto tener también contacto con la doctora. Ya nos ha pasado un poquito de su experiencia, así como lo hicimos de broma, pues páseme tantito a ver qué se me pega de estar cerquita con ella. Es una excelente persona. Y bueno, pues hasta acá, nano de quinta generación es la convergencia de ultra alta tecnología o high tech. ¿Aquí qué van a hacer? Aquí ya es donde existen las tecnologías cuánticas, aquí ya existe un control absoluto sobre la manipulación atómica y por lo tanto ustedes ya se meten al mundo de la física de partículas elementales y otra cosita muy compleja que se llama química supramolecular, que es todo el bagaje científico de la nanomedicina. Entonces, estar hasta acá ya no alcanza con que ustedes sean los más pro, requieren un equipo de equipos o formar un grupo de grupos de investigación.
Entonces, ¿cuántas tecnologías existen de esto que estamos hablando acá? Bueno, actualmente existen dos maquinitas que son las que son ejemplos de nanotecnología de quinta generación. La primera de la que vamos a estar platicando es la computadora cuántica. ¿Qué es una computadora cuántica? No nada más quiere decir que jale con qubits o bits cuánticos, eso es muy corto para explicar qué es una computadora cuántica. Una computadora cuántica es un dispositivo o una tecnología de ultra alto enfriamiento. ¿Esto qué quiere decir? Ese boiler que ustedes ven donde dice rotulado IBM-Q de Quantum es un crióstato gigante y cada uno de esos andamios que ustedes ven ahí como si fueran unos anillitos están hechos de rodio con platino y oro. Una sola pieza de esas cositas, con eso se pueden comprar una casa en el lugar más fashion que ustedes quieran porque eso es carísimo. Ahora, ese supercrióstato así gigante tiene la habilidad de poder enfriar a muy baja temperatura. ¿Cuánto es baja temperatura? Siempre cuando vemos las unidades de temperatura en Kelvin, nos hacemos una idea de que, bueno, pues si a grados Celsius 25, que son grados Celsius temperatura ambiente, no, pues como menos 100 ya es frío. Pero cuando hablamos de ultra alta tecnología, aquí tenemos que dividir 1.000.000.000 de veces un grado Kelvin. ¿Eso qué quiere decir? Que este crióstato empieza a enfriar. Primero está de 300 Kelvin, baja a 200, luego a 100, luego a 20, luego a 10 y luego llega a 1 Kelvin. Y cuando llega a 1 Kelvin, ese grado lo va a dividir 1.000.000.000 de veces o lo va a enfriar 1.000.000.000 de veces más hasta que llegue a un rango de 50 a 15 nanokelvin. Cuando este crióstato cumpla con esa función y enfríe el material a esa temperatura, ahí adentro donde está el procesador cuántico, es una cámara que también está al vacío y tiene una trampa magneto-óptica. ¿Eso qué quiere decir? Es un imán como el del microondas, pero más pro, y va a tener una serie de láseres. Esos láseres y ese magneto se van a activar dependiendo de las condiciones que utilicemos. Y adentro de esa cámara que está presurizada va a existir un vapor o un proceso de ionización de un metal. ¿Qué metal? Puede ser oro, puede ser litio, puede ser magnesio, el que se le ocurra a IBM, pero por lo regular trabajan con oro o con calcio. Entonces, esos iones de oro que están vaporizados es un metal ionizado, no es que esté caliente, sino que está ionizado. Cuando se empieza a enfriar a ultra baja temperatura, lo que va a ocurrir es que esos átomos, esos iones que están suspendidos, que están ahí volando como si fueran partículas, como un gas, cuando disminuya la temperatura se van a empezar a dejar de mover porque se disminuyen las vibraciones. Recuerden que hay una cosita que se llama fonones, que es la forma de cuantizar a nivel de la mecánica cuántica el calor. Así como la luz tiene su partícula cuántica que se llama fotón, y así como la corriente eléctrica tiene su partícula cuántica que se llama electrón, la temperatura tiene su partícula cuántica y se llama fonón. Estas vibraciones que ocurren a muy baja dimensión se empiezan a disminuir. Entonces eso va a provocar que los átomos se agrupen porque ya no se entorpecen sus trayectorias. Y cuando vayamos disminuyendo la temperatura a 50 nanokelvin, 45, 30, 20, 15, va a llegar a un punto en el que todos esos iones se condensen y van a formar un punto cuántico. ¿Por qué es un punto cuántico? Porque es un racimo de unos cuantos átomos que se condensan porque se dejan de mover. Y con esa trampa magneto-óptica y esos láseres, lo que va a ocurrir es que se va a formar un nuevo estado de la materia que se conoce como condensado de Bose-Einstein. Eso es el quinto estado de la materia, tiene muchos apodos. Se llama cubo de hielo cuántico, también se le conoce como condensado de Bose-Einstein, luz líquida, y el nombre que le gusta a los físicos, que ese es el nombre correcto, se llama líquido fermiónico de dimensión cero. Ya que ustedes formen ese nuevo estado de la materia, se van a formar dos propiedades, algo que se llama estado de superconductividad y el estado de superfluidez. Superconductividad quiere decir que el material, cuando se condensa en forma de punto cuántico, tiene una muy alta movilidad electrónica. Y superfluidez quiere decir que los electrones
adquieren un estado macroscópico cuántico en donde todas las funciones de onda se suman. Así como cuando Goku y Vegeta se fusionan para derrotar a Majin Buu o a Samas o a todos los con los que han luchado, los átomos también se fusionan para formar un estado macroscópico cuántico como si fuera un átomo gigante. Esto va a provocar que cambien sus propiedades de su física elemental. ¿Cuál física elemental? Hay unas cositas que se llaman fermiones y hay unas cositas que se llaman bosones. Para no hacerles muy largo el cuento, quiere decir que todos los materiales que tienen un spin fraccionario, que son los elementos de la tabla periódica que van en número impar, como hidrógeno, magnesio, litio, 1, 3, 5, 7, 9, etc., cuando ustedes los enfrían hasta 15 nanokelvin, de ser fermiones se transforman en bosones. Eso quiere decir que todos adquieren el mismo nivel de energía y por lo tanto se viola el principio de exclusión de Pauli. ¿Eso qué quiere decir? Que se transforman abruptamente en otra cosa que no deberían. Ahí se forma ese punto cuántico, ahí se forma ese quinto estado de la materia y eso es súper interesante porque de ahí sale la famosa computadora cuántica. Todos esos electrones que ya están fusionados, dependiendo de cómo es que ustedes les hagan incidir microondas o diferentes tipos de estímulos electromagnéticos, pueden manipular la función de onda del electrón. Y como tiene una muy alta movilidad electrónica, por eso es que una computadora cuántica tiene una muy alta operatividad a nivel de procesamiento de información. Eso es un quantum bit. Los físicos lo explican a su manera, los de informática especializados en esto lo explican a su manera, así es como yo se los puedo platicar desde el punto de vista de la nano. Eso es un punto cuántico. Entonces, eso es nano de quinta generación. No es cualquier cosa, desarrollar esa técnica costó más de 120 años y aparte lo tuvieron que hacer los más supergenios. Curie, Feynman, de Broglie, Einstein, Schrödinger, Bohr, Rutherford, Lorentz, todos los que vemos en los libros donde están los Avengers científicos, la foto donde fue su graduación de doctorado, ellos fueron los que ayudaron a desarrollar esto. Eso es una tecnología cuántica, ¿ok? Hasta allá está la nano de quinta generación, hasta allá están las aplicaciones finas de los puntos cuánticos. Otra máquina que es muy similar a este comportamiento, nada más ocupa una de esas dos propiedades, es el acelerador de partículas. Recuerden que esto es un imanzote gigante, es una bobina electromagnética, pero que está construida a partir de un material superconductor. Y para volver superconductor a un material se tiene que enfriar a muy baja temperatura para que la movilidad electrónica se incremente, la actividad fonónica disminuya y con eso se pueden hacer muchas cositas interesantes, como la fotito que está en el centro, que es una reconstrucción topográfica tridimensional de un agujero negro. No es una foto, ¿ok? Entonces, esto sirve para entender el origen del universo. De aquí es de donde sale todo el conocimiento de ahí para todas las disciplinas. Y obviamente para llegar aquí, pues hay que dedicar toda una vida a la investigación. Esto es un legado, esto es un camino que vamos siguiendo y alguien más lo va a continuar como se ha hecho desde el principio de la ciencia y la humanidad. Desde que se inventó el fuego hasta hace unos días que se promocionó el iPhone 12 Pro, todo eso es gracias al desarrollo de la comunidad científica en diferentes ámbitos. Entonces, por eso es ambiguo que eso signifique de que la nano nada más es entre 1 a 100 nanómetros. Eso no es correcto. Solamente aplica para nano de primera, segunda y tercera generación. Nano de cuarta y de quinta ya no importa cuánto mida porque las propiedades requieren una infraestructura muy especializada y a nivel nano sí miden en forma de 1 a 100, pero toda la infraestructura que se requiere para echar a andar eso, ya estamos hablando de cosas macroscópicas. Entonces, tengan muy en claro eso. Ahora, esto que estamos platicando creo que ahora les va a quedar más claro que es nano de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación, ¿ok? Entonces, hasta acá es en donde están los puntos cuánticos. ¿Se pueden sintetizar puntos cuánticos con nano de primera generación? Claro que sí. ¿Con nano de segunda? Claro que sí. Tercera y cuarta.
pero las propiedades finas de estos materiales se aplican hasta la nano de quinta generación. Ojalá ayude o contribuya un poquito con su manera de ver el panorama de la nanotecnología, porque esta es la manera más clara que podríamos llegar a abordar los conocimientos. Si ustedes lo hacen así, es clarísimo ver cuál es el paso que sigue. Entonces dense cuenta de eso, por favor. Y bueno, ¿qué tipo de cositas son las que vamos a tener aquí también como escalones? Pues la química supramolecular hay que entrarle duro si es que quieren hacer nanomedicina o ingeniería de tejidos. Y si quieren hacer nanotecnología con astrofísica o física de partículas elementales, pues le tienen que entrar a la superconductividad y a la mecánica cuántica, no hay de otra. A los que les guste la parte del desarrollo industrial, que lo vean como un proceso de manufactura en volumen, nano de primera, segunda y tercera generación, ese es un nicho. Ahí es donde hay oportunidad para desarrollar cosas en el mercado laboral. Si ustedes quieren ser científicos, concrétense en la nano de cuarta generación. Y si ustedes quieren dejar un legado que permanezca en el mundo por los siglos de los siglos, amén, entonces hagan nano de quinta generación. Esa es una manera muy peculiar en la que yo les puedo compartir cómo es que nosotros vemos cada una de las etapas del desarrollo de la nanotecnología en el INA. Así es como vamos. Nosotros estamos brincando de nano de tercera a nano de cuarta generación con toda la trayectoria académica que ya tenemos. Va a tardar tiempo, pero bueno, seguimos trabajando para lograr. Ahora, una vez que ya entendimos qué tan interesantes son los puntos cuánticos, pues vamos a empezar a platicar un poquito, pues cosas más prácticas. Cuando los caracterizamos, pues son partículas muy pequeñitas, requerimos técnicas avanzadas como microscopía electrónica de transmisión en su modalidad de alta resolución, y esta sería una imagen que se obtiene con ese tipo de equipo. Si se fijan, cuando vemos la representación pictórica o la descripción gráfica de la composición de este material, es muy claro observar cuáles son los elementos o los átomos que lo integran, pero cuando observamos directamente al material, es muy complicado llegar a diferenciar en dónde se encuentra cada uno de estos elementos o compuestos o moléculas. Es por eso que se requiere un análisis fino y ustedes deben de saber muchas cosas para interpretar cómo es que se pueden medir sus propiedades. Lo que sabemos de sus propiedades pues es que prenden, están bonitos, son como los barnices de uñas que brillan en la oscuridad, tienen unos colores hermosos. Si ustedes tienen oportunidad de trabajar en algún momento con este tipo de materiales por una ruta química, yo les sugiero mucho que lo disfruten porque son colores demasiado llamativos a la vista. Este tipo de pigmentos o de colores o de emisión de luz espontánea, que sería el término correcto, no lo van a poder observar en ningún otro lugar más que en este tipo de materiales. Esa es una de sus grandes cualidades. Entonces, eso es importante porque es una característica de su ultra baja dimensión. ¿Qué es lo que les podemos llegar a identificar de manera práctica dependiendo de la coloración? Bueno, pues que existe una relación de acuerdo a que cada color nos da un nivel de energía, o quiere decir que el material consume cierta luz para poderla reemitir con una manera muy peculiar. Entonces, existe una ecuación que es la relación de E igual a H mu, donde H es la constante de Planck, mu es la frecuencia, y eso equivale a que nosotros calculemos la velocidad de la luz sobre la longitud de onda a la que está emitiendo fotones ese punto cuántico. Si ustedes ocupan esta formulita y tienen una técnica que se llama fotoluminiscencia, o también otra que puede ser, por ejemplo, espectroscopía de UV-Vis, van a obtener el patrón de emisión o de absorción de estos materiales, y con eso pueden saber cuánta energía consume el punto cuántico para reemitir esos colorcitos tan padres que estamos viendo. Entonces, esta es una tablita, o si lo quieren ver, es un listado de que cada color equivale a una longitud de onda, por lo tanto, esto se puede transformar en energía, ¿ok? Esto es algo muy importante porque recuerden que mientras vamos disminuyendo las dimensiones de un objeto cualquiera que existe en el universo, mientras más pequeño sea, tiene una mayor
energía. ¿Qué es lo más pequeño que existe en el universo? La longitud de onda de Planck, 1 por 10 a la menos 34 metros. Eso tiene una energía brutalmente inmensa, pero bueno, ya lo estaremos platicando si se puede en otro momento. Vamos a poner un videíto. Y bueno, pues ese video siempre me gusta compartirlo porque es la manera más práctica de entender lo que es manipulación atómica. Cada una de esas bolitas que ustedes observan es un átomo que se manipuló en una técnica que se llama microscopía de efecto túnel. Es el primo hermano del microscopio de fuerza atómica. Y bueno, ¿qué cosas es las que necesitamos para poder trabajar con puntos cuánticos? Pues lo más avanzado en cuanto a técnicas de fabricación de nanomateriales, como las técnicas que están aquí. Yo les recomendaría empezar primero por técnicas químicas, ya sea el método coloidal, método hidrotermal, también se pueden hacer algunas cosas por ahí, sol-gel o solvotermal, o incluso hasta electrodeposición, si tienen por ahí algún amigo que se dedique a la investigación con electroquímica, también se pueden hacer puntos cuánticos por electrodeposición. Y una vez que ustedes comprendan cómo es que se trabaja este tipo de materiales, pues ya pueden migrar a algunas de estas técnicas que ya son de muy alto costo. La diferencia entre una técnica química y una física es que la química disminuye el nivel de dificultad al momento de obtener el material y por lo tanto se abarata el costo. Perdemos calidad en cuanto a la estructura cristalina, propiedades finas y también no es reproducible. De 100 veces que lo hagamos, entre un 40 a un 60% va a haber una variación en los experimentos. En una técnica física como las que observamos aquí, no ocurre eso. Ustedes pueden hacer 50 veces el experimento y de esas 50 veces que sintetizaron sus puntos cuánticos, a lo mejor, si es que no pusieron atención, una o dos les quedaron mal. Entonces, esa es la gran diferencia. Estas técnicas se ocupan para la fabricación de los paneles solares que se ocupan para los transbordadores de la NASA, para tecnología o láseres, maquinaria de corte de ultra alta precisión o para fabricar diamantes. Si quisieran saber un poquito más de esto, pues igual los esperamos en el curso de Ingeniería de Puntos Cuánticos. Esto es una descripción también breve de qué tipo de escenarios van a tener de acuerdo al modelo de nucleación que ocurran en este tipo de estructuras. Estamos hablando de métodos físicos, ¿ok? Ya sea que ustedes empiecen a fabricar estos materiales a partir de alguna de estas tres metodologías que pueden encontrar en la literatura. Lo que vamos a entender aquí es que dependiendo de la velocidad de nucleación, las características fisicoquímicas de nuestro sustrato y también la estereoquímica, cómo es que se acomoden los átomos en la superficie dependiendo de las propiedades de nuestro material, eso determina alguno de estos tres escenarios o estos tres modelos de nucleación epitaxial para sistemas, vamos a decirlo así, para heterouniones. Entonces es importante que ustedes
Al menos se queden con estos conceptos para que sepan que pueden ocurrir tres cosas si es que ustedes quieren crecer un punto cuántico con la ayuda de una superficie. Este tipo de materiales pues es complicado llegarlos a implementar, obviamente por su grado de dificultad con técnicas físicas, pero bueno, hay algunos ejemplos muy prácticos que ahorita vamos a compartirles. Esta sería una imagen de ultra alta resolución para que observen cómo es que los átomitos pareciera que forman como un cerrito y dependiendo de la tecnología y la dirección del depósito cambian abruptamente su configuración espacial. Esta sería una representación de modelos de cálculo ab initio de cómo es el modelo de transporte electrónico o lo que se conoce mejor como la estructura de bandas. En sistemas de ultra baja dimensión, entre comillas, es un poquito más fácil llegarlo a observar, pero ya meterse en esto hay que ser experto en mecánica cuántica o sobre todo en modelos de simulación que se le conoce como química computacional. Hay que saber algunas cositas de electromagnetismo, física moderna y obviamente química para que pues no nos atoremos tanto con esta disciplina. Es muy interesante, pero tiene un alto grado de dificultad el software que se implementa aquí. Estas son otro tipo de imágenes para que ustedes se den cuenta pues que no nada más todos son triangulitos o esferas, hay otro tipo de puntos cuánticos. La regla sería que cualquier material que tenga ultra baja dimensión y cumpla con algo que se llama radio de excitón de Bohr, con eso se va a poder obtener este tipo de materiales. Y bueno, ¿qué tipo de aplicaciones le pueden dar? Ya sea para el área biomédica, pueden ir correteando a las células o alguna enzima, alguna proteína y que se les peguen y les digan qué tipo de, vamos a decirlo así, en el ciclo de replicación celular, cómo es que está ocurriendo esto, ¿ok? Ahora, si ustedes van a verlo desde el punto de vista de cómo es que puede favorecer o estimular algún proceso metabólico, también le pueden pegar un punto cuántico a alguna estructura biológica y que intervenga en el proceso del metabolismo de la célula. Si tal vez les interesa andar de metiches con las enfermedades crónicas o algún proceso de degeneración celular y que eso provoque o exprese alguna transformación a nivel genético, también ustedes pueden ocupar un punto cuántico, se funcionaliza con un ligante biológico o con un cross-linking que ayude a que se le pegue material genético, ya sea un antígeno, un anticuerpo o aptámeros o ADN directamente, y eso se ancle a alguno de los procesos de señalización celular para que ustedes identifiquen qué es lo que está ocurriendo aquí. Eso es muy interesante para los que les gusta la nanomedicina o que son de biotecnología o que quieren hacer marcaje génico. Aquí es donde ustedes le tienen que entrar. A los que les gusten más los dispositivos electrónicos, pues también se trabajan displays o vamos a decirlo así, diodos de LED flexibles que a partir de la incorporación de diferentes tipos de materiales en diferentes espesores nos dan la habilidad de poderlos deformar sin que ocurra un proceso de fractura. Esto es muy vistoso sobre todo en las tecnologías para las pantallas y todo lo que hemos visto que está fabricando Samsung y bueno, ya le han copiado bastantes industria de la electrónica este tipo de tecnología.